factorial por m sub 2 factorial. ¿Sí? Entonces, esa es la expresión. Si tenemos más elementos iguales, se va expresando nomás en el denominador. ¿Ya? El ejemplo también que les había planteado acá era que dice, ¿cuántos mensajes diferentes se pueden obtener, no? Ordenando en fila 3 puntos, 4 líneas verticales y 3 asteriscos. Yo indicaba acá los puntos, las líneas verticales y los asteriscos. En total tenemos 10 elementos, pero dentro de estos 10 elementos hay elementos iguales, como son los puntos, las líneas verticales, los asteriscos. Entonces realiza una permutación de 10 elementos, en total son 10, de los cuales tenemos 3 elementos iguales, que son los puntos, 4 elementos iguales, que son las líneas verticales, y 3 elementos iguales, que son los asteriscos. Entonces se realiza la permutación con repetición, ¿no? 10 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial por 3 factorial. Desarrollando, hemos obtenido que hay 4200 mensajes diferentes que podemos enviar con esos 10 elementos, de los cuales tenemos elementos iguales, ¿no? Eso es lo que habíamos indicado en la permutación con repetición. Ahora nos vamos a ahondar a la variación. Variación. La variación es una parte de la permutación, porque aquí también se toma en cuenta ordenamiento, ¿ya? Ordenamiento de elementos. Entonces aquí ponemos, sean los elementos A, B, C. Y vamos a realizar una variación de 2 en 2, de 2 elementos en 2 elementos, ¿no? Entonces ordeno, ¿no? AB, AC, BC, BA, CA, CB. Estoy ordenando de estos 3 elementos, pero de 2 en 2, donde 2 ordenamientos cualesquiera, ¿no? Se diferencian por la posición de sus elementos. Por ejemplo, AB es diferente a BA por la posición. Tiene los mismos elementos, pero por la posición de sus elementos se hace diferente, ¿no? Yo le indicaba acá que si AB me representa el 23, entonces BA sería el 32. Entonces, por la posición de sus elementos se hace diferente, ¿no? Es el concepto de variación. Son ordenamientos que se dan con una parte de los elementos en total que se tiene y 2 ordenamientos cualesquiera se diferencian por la posición de sus elementos. Entonces, la fórmula, tenemos acá que la variación de n elementos, así en total n, pero tomados de k en k. Entonces aquí es igual a n factorial sobre n menos k factorial. N menos k factorial. A eso se conoce como variación, pero son ordenamientos. El ejemplo que acabo de indicar acá literalmente, entonces vamos a realizar, a ver, aplicando la fórmula, variación de 3 elementos, pero tomados de 2 en 2. Entonces 3 tomados de 2. Aquí es igual, 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Y 3 menos 2 factorial es 1. Entonces, 3 factorial entre 1, 3 factorial. Desarrollo de 3 factorial es 6. Entonces me está indicando que puedo realizar 6 ordenamientos. Con esos 3 elementos tomados de 2 en 2, se realizan 6 ordenamientos. Y aquí están esos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, son ordenamientos entonces que se aplican en la variación también. Ahora, pasemos al siguiente, ¿ve? También se tiene variación con repetición, o sea, cuando hay elementos iguales. Entonces, esos 3 elementos que teníamos, ahora vamos a ordenarlos de 2 en 2, pero con elementos iguales. Entonces, ¿cómo se presenta, ve? AB sería un ordenamiento, tenemos 3 ABC, ¿no? Entonces, de 2 en 2, AB, AC, BC, BA, CA, CB, y luego van a ver AA, BB y CC. O sea, hay elementos iguales, ¿ve? AA, BB, CC, hay elementos iguales. Entonces, ¿cómo es la variación con repetición? Entonces dice, variación con repetición es igual. N elementos, que es el total, N elementos, tomados de R en R. Se vienen a ser los grupos, ¿no?
de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? Son los grupos. Entonces, eso es igual simplemente al total de elementos elevado a la potencia del grupo que se está tomando. Pues es n a la r, ¿sí? N a la r. ¿Ya? Esa es la fórmula, así en general. Ahora, el ejemplo que he planteado acá. Teníamos 3 elementos, pero vamos a ordenarlos de 2 en 2 y donde se tenga elementos iguales. Elementos iguales. Entonces, ¿cuántos ordenamientos nos va a dar? Entonces, simplemente el total de elementos es 3 y los grupos que vamos a formar es de 2 en 2. Entonces, 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado. Los grupos van como exponente. ¿Sí? Entonces, 3 al cuadrado. El total de elementos al cuadrado. 9. Esto me está indicando que hay 9 ordenamientos con elementos iguales. Y eso es lo que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Se da 9 ordenamientos, ¿ya? Donde se encuentran elementos iguales. Pues puede ser AA o BB o CC. Entonces la fórmula es variación con repetición. Total de elementos tomados, ¿no? De R en R, que vienen a ser los grupos, puede ser de 2, de 3, ¿no? Entonces es igual al total de elementos elevado a la potencia de los grupos que se está tomando. Y nos da cuántos ordenamientos podemos realizar. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿ya? Acá puse un ejemplo, a ver, para tener claro la idea. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Hay 6 dígitos, ¿eh? Pero los números son de 3 cifras. Y también sabemos que toda cifra de primer lugar es diferente de 0, o sea, ahí no interviene el 0. En cambio, a partir de B, C, sí interviene el 0. ¿Eh? Entonces, aquí aplicamos dos variaciones. ¿Ve? Variación de 5 elementos, del 1 al 5, hay 5 elementos tomados de 1 en 1. Entonces, simplemente vamos a tener acá 5 elementos, porque sería 5 factorial sobre 5 menos 1, 4 factorial. Entonces 5 deja 4 factorial con 4 factorial se van, te queda 5 nomás. Ahora, B, C sí pueden tomar elementos iguales, puede ser 1, 1, 2, 2 o 0, 0, ¿no? Entonces realizas una variación con repetición de 6 elementos, ahora tomamos los 6, 6, ¿sí? Pero de 2 en 2, porque aquí hay 2 grupos de 2. Entonces simplemente va a ser 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36, por 5, 180. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras se puede formar? 180 números. ¿Eh? Esto lo estamos realizando aplicando la variación. ¿Ya? Dejándome entender la variación. Aquí hay dos variaciones. ¿eh? Una variación cuando es de 5 elementos nomás, tomados de uno en uno, y la otra cuando es de 6 elementos, ya, porque ya puede intervenir el 0, de 6 tomados de 2 en 2. Entonces es 6 al cuadrado por 5, 180 números. ¿Ya? Eso es aplicando variación. Pero para que ustedes se puedan dar cuenta, si le aplicamos el conteo de numerales, simplemente es así, ¿no? A, B, C. ¿Cuántos números de 3 se puede formar con estos dígitos? Entonces dices, A toma valores diferentes de 0. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 4, perdón, y 5. Ya. Y B puede tomar a todos, desde el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El otro también, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿no? Entonces 4, ya está. Entonces valores de A, 5 valores por valores de B, 6 valores, ¿no? Por valores de C, también 6 valores. Entonces 6 por 6, 36 por 5, 180. 180 números tenemos. Entonces, aplicando conteo de numerales, también estamos hallando, pero acá estamos aplicando variación.
Entonces, variación de 5 tomados de 1 y variación con repetición porque van a haber elementos iguales. Pues el número puede ser pues 100, ¿no? O 111, ¿no? Entonces van a haber elementos iguales de estas dos cifras, que donde va el 0, 0, puede ser 1, 1, 2, 3, ¿no? Entonces 6 tomados de 2, pues eso nos da 36 por 5, 180. ¿No? Y acá, haciendo el conteo de numerales, simplemente dice 5 por 6 por 6, 180. Es la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, en esos casos se aplica pues variación con repetición. Bien, eso es el alcance que quería darles ahí en este tema de la variación con repetición. Ahora sí, vamos Profesor, a la una práctica. pregunta. Sí, dime, adelante. Eh, ¿Podría volver a repetir la parte de variación de 5 en 1 por la variación de 6 en 2, por favor? Ya, esto de acá, ¿no? Ya, a ver, mira, ve, creo que esto de numeración, esto me han entendido, estoy seguro. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo variación de 5, entonces esto viene a ser 5 factorial sobre 5 menos 1 factorial. Así es, así, ¿ya? Entonces, estamos aquí indicando, ¿no? Esto es con repetición, porque van a haber elementos iguales. Entonces, como van a haber elementos iguales, simplemente es el total de elementos, que son 6, elevado a los grupos, que son de 2, ¿sí? Entonces, esto es igual, ¿ves? Es 5 factorial, voy a dejar el 5 y le multiplico por 4 factorial. Y como en el denominador tengo 5 menos 1, es 4 factorial. Entonces 4 factorial con 4 factorial se va, por eso queda 5 nomás, ¿ves? 5. Ya el otro sí es 6 al cuadrado, 36. Entonces ese producto es lo que te está dando 180, ¿ya? Creo que aquí como le puse de frente 5, como que se marea un poquito, ¿no? Es 5 factorial sobre 5 menos 1 factorial. Pero 5 menos 1 es 4 factorial. Entonces, de 5 factorial, dejo el 5 por 4 factorial. 4 factorial con 4 factorial se cancela. Entonces queda 5 nomás, ¿eh? Y el otro, como es con repetición, simplemente el total de elementos al cuadrado. Pues 36. Entonces 36 por 5, 180. ¿Ya? Ahí quedó, creo, claro. Ya para corroborar con el conteo de numerales, también lo hice con conteo de numerales, se te da el mismo resultado. ¿Ya? Bien, a ver, avancemos con nuestra práctica, si no se nos va a ganar el tiempo. Y ahora sí, pasamos acá. A ver, la práctica. Listo, ¿eh? Acá nos dice, Máximo juega con las fichas de un ludo. Dice, 1 verde, 2 azules, 3 amarillas y 4 rojas. Determina el número de formas distintas que podrá ordenarlas en una fila. Es en una fila, dice, ¿ya? Entonces, la ficha tenemos verde, es 1, ¿sí? Azul son 2, azul son 2, amarillo, bueno, amarillos son 3, 3 ahí, amarillas son 3, y rojas son 4, ya está, 4. Entonces, en total tenemos 10, total de elementos es 10, ¿eh? 10, porque hay 3 más 3, 6 más 4, 10, total de elementos. Entonces, determina el número de formas distintas que podrá ordenarlas en una fila. Entonces simplemente tienes que aplicar el ordenamiento permutación con elemento repetido o con repetición. Tenemos 10 elementos, de los cuales tenemos 2 elementos iguales, ¿eh? Que son los azules, 2 iguales. También tenemos 3 amarillas iguales y rojas 4, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, ¿no va? Mira, vamos a indicar 10 factorial. A ver, jóvenes, 10 factorial sobre 2 factorial
por 3 factorial y por 4 factorial. Son elementos iguales que tiene. Muy bien, desarrollando, ya aquí ya le aplicamos, ¿no? A ver, habíamos dicho esto se puede descender, dejamos el 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 y por 4 factorial. Hasta ahí he descendido. Como acá tengo 4 factorial, entonces cancela, ¿sí? Ahora 3 factorial es 6, ¿sí? Y 2 factorial es 2. Entonces 6 con 6 se va. Aquí por mitad, mitad 4. Y el producto nomás indicamos y nos va a dar de cuántas maneras, ¿no? Formas distintas que podría ordenarlas. Entonces, el producto nos da 12.600. 12.600 formas de ordenar esas fichas de luz, ¿no? Pero para ordenarlas hemos tenido que aplicar la permutación con elementos repetidos. Hay elementos iguales. 2 fichas azules, 3 amarillas, 4 rojas, son elementos iguales. Por eso es lo que estamos aplicando, permutación con repetición. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos. ¿Ya? Adelante, si hay alguna pregunta, ¿sí? Me lo hacen saber o hay algún inconveniente, ¿ya? Si no, continuamos entonces. Bien. A ver, vamos por este lado. Determina de cuántas formas diferentes se podrá premiar a los 3 primeros puestos en la etapa final de un concurso de matemáticas, con medallas de oro, plata y bronce. Sí, en esta última etapa clasificaron 20 estudiantes, ¿ya? 20 estudiantes. A ver, jóvenes, si pueden cerrar su micrófono, por favor. Ya, entonces estamos indicando, estudiantes son 20. Aquí, estudiantes son 20. Ya, y se va a premia los primeros puestos, dice, ¿no? Con medallas de oro, plata y bronce. Ya está. Entonces, mírenme, aquí voy a aplicar como oro, plata, bronce, son categorías, ¿no? Entonces hay que aplicar variación. Entonces, para indicar de cuántas formas se puede premiar. Entonces, la variación simplemente es de 20 estudiantes tomados de 3 en 3. ¿Sí? 20 tomados de 3 en 3. Entonces, esto es igual a 20 factorial, ¿sí? Sobre 20 menos 3, 17. Entonces, 17 factorial. Se resta nomás, ¿no? Ya, y esto es igual, aquí también vamos a indicar así, 20 por 19 por 18 y por 17 factorial. Estoy descendiendo hasta ahí porque es sobre 17 factorial. Entonces esto cancelamos ahí. Y ese producto vamos a obtener como 6.840. 6.840 formas de premiarlos. Ahí ve, 6.840 formas. Dice, ¿de cuántas formas? Digo, ¿no? Esa cantidad de formas. ¿Ya? A ver, también hay otra forma de interpretar ello. ¿Ve? Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Hay otra forma de interpretar. A ver, 1, 2, 3, ¿así? Entonces, esto viene a ser, por decir, oro, ¿no? Plata, bronce, ¿sí? Lo que van a premiar. Entonces, cualquiera de los 20 estudiantes puede ocupar
o se puede obtener el oro, cualquiera de los, hay 20 posibilidades, se pone 20. Ahora plata, como ya uno de los estudiantes logró el oro, entonces para plata hay 19 estudiantes, cualquiera de ellos puede obtener plata, cualquiera de los 19, ¿ya? Y una vez que he ocupado plata, entonces para bronce solamente nos quedan 18 estudiantes, cualquiera de ellos puede lograr bronce, ¿ya? Entonces, cuando dice de cuántas formas pueden ser premiados, simplemente es el producto 20 por 19 por 18, ese producto te va a dar esta misma cantidad, 6.840, ¿no? Formas de premiarme, formas. Entonces, así también se puede interpretar, ¿ya? Entonces, oro, cualquiera de los 20. Plata, cualquiera de los 19. Porque yo ocupo oro, entonces hay 19 estudiantes, ¿eh? Y una vez que ocupa también el lugar de plata, para bronce hay 18 estudiantes. Cualquiera de ellos puede lograr ello. 18 posibilidades. Entonces, este producto te da el número de formas de premiarlos, ¿ya? Determina de cuántas formas diferentes se podrá premiar a los 3 primeros puestos en la etapa final de un concurso de matemática con medallas de oro, plata y bronce, si en esta última etapa clasificaron 20 estudiantes. O sea, veamos, cualquiera de los 20 pudo haber ocupado oro. Y lo que queda, ya 19 plata, y de una vez que ocupa plata, los 18 bronce. Ese producto te da la forma. Esa es otra manera de interpretar. Pero si no, aplica variación 20 tomados de 3 y determina la misma cantidad. ¿Ya? A ver, continuamos. Ahí, a ver. Acá nos dice, determina cuántos ordenamientos se pueden hacer con los nombres de 8 niños. Si hay 3 llamados Carlos, 2 llamados Jesús, 2 llamados Marcos y 1 llamado Edwin. Entonces, y nomás también expresamos, llamado Carlos tenemos 3 niños, acá 3 llamados Carlos, también Jesús son 2, ¿sí? Y Marcos son 2, llamado Marcos también son 2, ¿sí? Y Edwin 1, llamado Edwin hay 1 nomás. Entonces, en total son 8. Total es igual a 8. Esto es igual a 8. Son 8. 3, 6, 8. Ya está. Entonces, dice, determina cuántos ordenamientos. Entonces tiene que realizarse una permutación con elementos repetidos, porque Carlos son 3, Jesús son 2, ¿no? Entonces, de los 8 elementos que se tiene, tenemos elementos repetidos. 3 que son Carlos, 2 que son Jesús y 2 que son Marcos, ¿sí? Entonces, simplemente este es igual a 8 factorial sobre elementos iguales, 3 a 3 factorial por 2, 2 factorial y por 2, 2 factorial. Ya está. Y también desarrollamos nomás, ¿ya? Esto sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y por 3 factorial. Con 3 factorial que tenemos acá, se cancela. Factorial, factorial. 2 factorial es 2 por 2 factorial, 2. 2 por 2, 4. Con 4 se va. Entonces tenemos 5 por 6, 30 por 7, 210 y por 8. Y nos da 1680. 1680. Ya está. Habrá 1680 ordenamientos. ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer? 1680 ordenamientos. ¿Sí? Elementos repetidos, porque hay 3 que Carlos, llamados Carlos, hay 2 llamados Jesús, 2 Marcos, 1 Edwin.
Entonces hay elementos iguales. Total son 8. ¿De cuántos ordenamientos se puede dar? 1680 ordenamientos. Son con elemento repetido. Ya está. Bueno, acá también vamos a dar lectura. Determina cuántas palabras diferentes de 7 letras, con o sin sentido, se podrán formar a partir exactamente de cada una de las letras de la palabra carrito. Y además empiecen con una vocal. Además deben empezar con una vocal. Ya, a ver. Entonces, esta palabra carrito, vamos a ponerle así. Ya. 2, 4, 6, 7. Tiene 7 letras. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ya está. Entonces, aquí nos vamos a ponerle así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Así? Entonces, al inicio debe ir, dice, con una vocal. Además, empiecen con una vocal. Entonces, de la palabra carrito, la vocal que tenemos es la A, la I, ¿no? Y la O, la vocal que va a empezar. Entonces, acá vendrá pues la letra C, la letra R, ¿no? Así, R y T. Y si empieza con A, entonces aquí irán las otras vocales, que puede ser I y puede ser O. Si empieza con I, entonces aquí van las vocales A, O, ¿sí? Son vocales diferentes. Vocales diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos aquí tenemos? 2, 4, 6. Entonces, aquí se presentan 6 elementos, 6 letras, ¿no? Hay 6 elementos, 6 letras. Listo. Entonces, tenemos que realizar una permutación con elemento repetido. ¿Ya? Mira por qué. Ahí no vamos a indicar. Cuando va A al inicio, entonces hay 2 elementos repetidos. R, R, ¿sí? Elemento repetido. Entonces, todos ellos permutan 6 factorial sobre 2 factorial. ¿Por qué 2 factorial? Hay 2 letras R iguales. Entonces, sobre 2 factorial. Por 3. ¿Por qué 3? Cuando va A al inicio, es una forma de ordenamiento. Y cuando I, hay 2. Y cuando está O, hay 3. Por eso, por 3. ¿Ya? Por 3. Entonces, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Bueno, ese 3 que está multiplicando ahí por el 6 factorial, vamos a descenderle. 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. Sobre 2 factorial se cancela, ¿sí? Entonces, ese producto nos va a quedar ahí. 12 por 5, 60 por 6, 36, 36 por 3. Entonces nos da 1080. 1080. Ya está. ¿De cuántas palabras diferentes? Entonces, 1080 palabras diferentes se puede darme. 1080 palabras diferentes. Ya, que tengan, dice, con o sin sentido. Entonces, 1080 palabras diferentes. ¿Ya? Muy bien. 4. A ver, avanzamos. 5. A ver, esto vamos a indicarle aquí. Dice, al lanzar 3 dados perfectos y observar los puntajes de las caras superiores, determina de cuántas formas diferentes se podrá
No, se obtendrá un total de 10 puntos. ¿De cuántas formas entonces diferentes? Dice, se obtendrá un total de 10 puntos. Un total de 10. Ya, tenemos que hacerlo con un pequeño. A ver, tenemos 3 dados. Voy a ponerle así. Estos dados, al lanzarlos, van a dar un valor en la cara superior. Y esa suma de valor debe sumar 10. ¿Sí? Debe sumar 10. Ya está. Entonces, si yo empiezo en el dado primero que me salga 6, ¿sí? Entonces, necesariamente más en el otro dado tendría que darme 3, en el otro dado 1. Suma 10. ¿Verdad? Ahora ellos pueden permutar, el 1 puede pasar al inicio, el 6 acá, pero en los 3 dados debo obtener 1, 3, 6. ¿No? Entonces permutan. Por eso acá simplemente decimos, es una permutación lineal. Entonces de 3 factorial. 3 factorial. ¿Sí? Ya con 6, ¿no? Pero también 6 se puede, si aquí expreso me sale 6, entonces puedo sumar con 2 y más 2, que también suma 6, pero aquí hay elementos iguales. Entonces tenemos que aplicar ahí una permutación con repetición. Y esto sería los 3 que permuta 3 factorial sobre 2 factorial, porque hay 2 elementos iguales, que es 2, 2. ¿Eh? Ya está. En uno se presenta lineal, en el otro se está presentando acá con elementos repetidos. Ya. Eso es cuando es 6, ¿no? Pasaría si fuera 5. Si le pongo 5, entonces aquí puede ser 4 más 1 suma 10. O también puede ser, si es 5, puede ser más 3 y más 2. También suma 10. 5, 3, 2 suma 10. ¿Sí? Ahora, si es 4, entonces la suma puede ser 4, 4, 2 suma 10. O puede ser 4 más 3 más 3, que también suma 10. Pero acá tenemos elementos iguales, 3, 3. ¿Qué más tengo? Aquí también tengo elementos iguales, ¿no? 4, 4, elementos iguales. Ya, ahora si le pongo 3, ¿no? Entonces el otro tendría que ser 5, 2. Ya se repite acá, ¿ves? Porque aquí hay permutado ya. Entonces hasta 4 nomás. Si pongo 3 y pongo 2, ya se está repitiendo aquí, ¿ves? Muy bien, entonces simplemente hacemos así, ¿eh? Ya. A ver, el total. Aquí vamos a indicar. Ya está. Entonces, total vamos a tener un total igual. A ver, 3 factorial, lineal nomás, 3 factorial. ¿Correcto? 3 factorial, aquí hay 1, no hay elementos iguales. Aquí también hay 2, ¿eh? Aquí también hay 3, no hay elementos iguales. Entonces, 3 factorial por 3, así. Más, ahora voy a tomar en cuenta cuando hay elementos iguales. Entonces, eso viene a ser 3 factorial sobre 2 factorial, dos elementos iguales. Pero aquí voy a tener 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Entonces por 3 también, ¿eh? Por 3. Ya está. Entonces esto nos va a alcanzar aquí. 3 factorial es 6, ¿no? 6 por 3, 18. Y aquí sería 3 por 3, 9. 18 más 9, 27. Entonces 27 formas. Como dice ahí, determina cuántas formas diferentes se podrán obtener un total de 10 puntos. 27 formas diferentes de obtener 10 puntos. Formas diferentes. Formas. Los 27 formas se va a presentar, ¿no? Deben sumar 10
perdón, empiezo con el 6, entonces 3, 1, o 6, 2, 2, luego con el 5, 5 también puede ser, 4, 1, o 3, 2, luego con el 4, ¿no? 4, 4, 2, o 4, 3, 3, elementos iguales. Ya con el 3 ya se van a repetir, con 2, con 1, ya lo que tenemos ahí se van a repetir, porque esto puede pasar aquí, o sea, el primero, el 6 acá, el 3, por eso es una permutación lineal de 3 factorial. Pero como hay 3 casos que se presentan, pues por 3. Y cuando es con elementos iguales, 3 factorial sobre 2 factorial, también se presentan 3 formas, ¿eh? por 3. Entonces hace 27 formas, ¿ya? 27 formas que se van a presentar. Muy bien, eso es 5. A ver, vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya está. ¿Qué nos dice acá? A ver, texto nomás es esto. Se tiene 10 vacunas, de las cuales 3 se encuentran en mal estado. 3 están en mal estado. Si se prueba una a continuación de la otra, y en la séptima prueba, se logró determinar la tercera vacuna en mal estado. En la séptima prueba, dice, se logró determinar la tercera vacuna mal estado. O sea, ya se habían ubicado las otras dos. Pues en la séptima prueba se logró determinar la tercera vacuna en mal estado. Entonces la pregunta es, determina de cuántas formas se pudo haber hecho la prueba. ¿De cuántas formas se pudo haber hecho la prueba? Ya está. Entonces con eso vamos a indicar aquí. Tenemos 10 vacunas. Vacunas. Ya, vacunas son 10. De esas 10, indicamos así, hay 3 que están en mal estado. 3 mal. Ya, entonces, 7 estarán pues en buen estado. Ya, bueno, así le pongo. Listo. Ahora las pruebas. Aquí no le pones prueba. Ya, la prueba. Entonces, a ver, prueba 1, prueba 2, prueba 3, está probando ahí, prueba 4, la prueba 5, prueba 6, prueba 7, prueba 8, prueba 8, prueba 9 y prueba 10. Y prueba 10. Ahí están las pruebas, 10, ¿no? Pero acá menciona que en la séptima prueba, aquí, en esta séptima prueba, así, en esta séptima prueba se encontró la tercera vacuna en mal estado. La tercera, pero se encontró en mal, M, ¿no? Ya, pero antes, en estas 6 pruebas que ha tenido, pudo haber habido, pues, la primera prueba que era mala, la otra también mala, y las buenas estaban a condición buena, buena, buena y buena. 2, 4, 6, esta es la séptima prueba. Hasta ahí, ¿eh? Entonces hay 6 aquí, hay 6 pruebas, ¿no? Y en la séptima encontró la tercera prueba en mal estado. Eso quiere decir que anteriormente ya encontró pues las 2 pruebas, y 4 buenas y 2 pruebas. En total son 6, porque llegó a la séptima. Entonces la pregunta es, determina de cuántas formas se pudo haber hecho la prueba, de cuántas formas, ¿no? Entonces aquí nomás tenemos que aplicar una permutación, o sea, un ordenamiento, ¿no? Pero con elemento repetido, ¿ya? Tenemos 6 elementos acá, ¿no? De los cuales hay 4 iguales y 2 iguales. Entonces simplemente 6 factorial, ¿sí?
sobre elementos iguales. 2 factorial por 4 factorial. Muy bien. Y simplemente vamos a desarrollar. Sería 6 por 5 y por 4 factorial sobre 4 factorial. Se va 2 factoriales, 2. Entonces, mitad, 3 por 5, 15. Entonces, pudo haber hecho la prueba. 15 formas diferentes. ¿Sí? Entonces, 15 formas diferentes. 15 formas. Entonces, determina de cuántas formas se pudo haber hecho la prueba. Hay 15 formas diferentes de haber hecho la prueba. Porque puede salir bueno, 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 malo, malo, ¿no? Pero en la séptima prueba ya se detectó a la tercera prueba que estaba en mal estado. Entonces, estos más pueden permutar, empezar con bueno o empezar con malo. Por eso hacemos una permutación, un ordenamiento de 6 elementos, donde hay elementos iguales. Entonces, aunque habrían 15 formas de poder haber detectado, ¿no? Hay 15 formas. Bien, eso también es permutación con elemento repetido. ¿Eh? A ver, 7. Dice, 9 ratones experimentan, dale aquí, a ver, un ratito, 9 ratones experimentales son inoculados con fármacos de 3 tipos, 4 de ellos con el fármaco tipo A, 3 con el fármaco B, 2 con el tipo C. Si los ratones son distinguibles solo por el tipo de fármaco inoculado, determina de cuántas maneras diferentes se les podrá colocar individualmente en 9 jaulas ubicadas en una fila, o sea, en fila. ¿Ya? Entonces, vamos a indicarles así nomás. Entonces hay 4, están 4 con el tipo A, así, 3, 4, tipo A. Y tenemos 3 con el tipo B, 3 con el tipo B, ya B, y 2 con el tipo C, 2 con el tipo C. Entonces 4, 3, 7, 8, 9, ¿ve? Hay 9, 9. Entonces, el número de maneras, ya, este número de maneras, ¿sí? Se va a dar con una permutación o un ordenamiento así en fila, pero con elementos iguales, porque hay ratones 4 con el tipo A, con B, con 3, ¿no? Entonces simplemente es 9 elementos, de los cuales tenemos 4 iguales, 3 iguales y 2 iguales. ¿Sí? Entonces es una permutación con repetición. 9 factorial sobre 4 factorial por 3 factorial y por 2 factorial. ¿Sí? Ya está. Ahí desarrollamos, descendemos y obtenemos 1260 maneras de ubicarles. Podrán colocar individualmente en 9 jaulas ubicadas en una fila. Hay 1260 maneras de ubicarlos, ¿no? Así, porque son elementos iguales, pues es una permutación con repetición. Te da 1260, ¿no?, formas o maneras de ordenarlos. A ver, 8. Ya, dice, en el ciclo de reforzamiento de verano, las clases se dictan de lunes a sábado. Lunes a sábado hay 6 días, ¿no?, de los cuales 4 días corresponden a matemática y 2 días a lenguaje. Determina de cuántas maneras diferentes se puede elaborar el horario semanal si se dicta un curso diario. Un curso diario. Ya, entonces, lo primero que vamos a indicar aquí es número de días.
número de días. Son 6, de lunes a sábado son 6. Entonces, matemática va en 4 días. 4. Lenguaje en 2. Lenguaje en 2 días. Y así, entonces, como hay elementos iguales, tenemos que aplicar una permutación con repetición. Son 6 días, de los cuales matemática va a ir en 4 días, y 4 iguales, y lenguaje en 2, 2 iguales. Entonces, esto va a ser igual 6 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial, ¿sí? Elementos iguales, ¿no? Ya, desarrollando, vamos a obtener 15 maneras de realizar el horario, ¿eh? Son 15 maneras. Determina de cuántas maneras diferentes se puede elaborar el horario. De 15 maneras diferentes. Son maneras diferentes. Ya está, diciendo más 6 por 5, 30, entre 2, 15, ¿no? 4 factorial se va. Ya está. Sería 9. A ver, 9 dice, 7 anestesiólogos participaron en una campaña de salud del MINSA, que tenía una duración de 3 días. Si se contaban solamente con 5 quirófanos, determina de cuántas maneras se puede seleccionar un equipo de 5 anestesiólogos para atender a la población durante 3 días, de manera que cada día el equipo de anestesiólogos sea diferente. Ya, entonces, aquí sí tenemos que combinar, a ver, un poquito acá. Los anestesiólogos ya son 7. Anestesiólogos son 7. Ya está. Ese es uno que tenemos, 7. Ya, el quirófano son 5. Es igual a 5, correcto. El grupo debe ser de 5 grupos. De 5 anestesiólogos. Ya, 5 anestesiólogos. Y el tiempo es 3 días. 3 días. Ya está, 3 días. Entonces, primero acá tenemos que hacer un agrupamiento. O sea, eso viene a ser combinación. Tenemos 7 anestesiólogos, 7, y vamos a tomar en el grupo 5 nomás, 5. Entonces, esto va a ser igual a 7 factorial sobre 7 menos 5, 7 menos, caramba, esto sí, vamos a ver, ya. Entonces, así. Ya, 7 menos 5 es 2, a 2 factorial por 5 factorial. Es el desarrollo de combinación. Porque tengo que agrupar, pues, ¿no? ¿Cuánto me va a alcanzar aquí? Entonces, esto es un 7 por 6 por 5 factorial sobre 2 por 5 factorial. 5, 5 se van. 7 por 6, 42 entre 2, 21. Hay 21 grupos disponibles de 5 anestesiólogos. Hay 21 grupos, ¿ya? Entonces, como en 3 días dice, y de manera de que cada día el equipo de anestesiólogos sea diferente. Como va a ser diferente, entonces tienes que aplicar variación, ¿sí? Porque dice diferentes grupos. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos? 21 grupos que podemos formar, ¿no? Para 3 días. Entonces, 3, ¿sí? Tomamos de 3 en 3. Entonces, 21 factorial sobre 21 menos 3, 18 factorial. 18 factorial, ¿no? 21 menos 3, 18 factorial. Ya está. Esto vamos a descender 21 por 20
por 19 y por 18 factorial sobre 18 factorial. Entonces cancelamos, se va. Y este producto de 21 por 20 por 19 nos está indicando, ¿no?, las maneras de cada día del equipo, ¿no? Determina de cuántas maneras, ya. Entonces, este producto nos va a indicar, es 7.980. 7.980 maneras que puede seleccionar un equipo de 5 anestesiólogos, para atender a una población durante 3 días. 3 días. Entonces, primero agrupamos. De los 7, hay 21 grupos diferentes de anestesiólogos. De esos, para 3 días diferentes, entonces aplico ya variación. 21 tomados de 3. Entonces hay 7.980 maneras diferentes. Son maneras diferentes de ordenarlos ahí. Muy bien. 10. 10. En un partido de fútbol el árbitro cobró un penal. Ante el reclamo de 5 jugadores, el árbitro muestra una tarjeta por jugador, donde 3 tarjetas son amarillas y 2 son rojas. Determina de cuántas maneras diferentes podría mostrar dicha sanción. De cuántas maneras diferentes, ¿no? Entonces, eso también es con repetición, ¿no? Porque jugadores son 5 que reclaman, ¿no? Estos son jugadores. Jugadores son 5, los que reclaman, 5. Y las tarjetas, ¿no?, las tarjetas que muestra también son 5, ¿sí? 5. Y de esos 5 ha mostrado 3 amarillas, 3 amarillas y 2 rojas. 3 amarillas y 2 rojas. ¿Ya? Entonces la pregunta es, determina de cuántas maneras diferentes podría mostrar dicha sanción. Entonces, ese número de maneras va a ser igual a una permutación con elemento repetido. Una permutación con elemento repetido. Son 5, ¿no?, 5 tarjetas, de las cuales hay 3 amarillas y 2 rojas, que son iguales. Entonces, esto va a ser igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, ¿sí? Por 2 factorial. ¿Está? 5 por 4, 20 entre 2 sería pues 10. Entonces, ya resolviendo eso es 10. Entonces hay 10 maneras diferentes de mostrar la sanción. ¿Ya? Entonces, respuesta 10. 10 maneras. Descendemos a 5 por 4, 20. Entre 2, 10. Porque 3 factorial con 3 factorial se va. Entonces, 10 maneras diferentes. ¿Ya? Ya pasamos a ver a la siguiente. Todos están así de repetición, variación, uno que otro, ¿no? A ver, 10 atletas participan en una competencia. Si al final no hubo empates, determina de cuántas maneras podrían haber sido ocupados los 4 primeros lugares. No hay empate y los 4 primeros lugares. Muy bien, esto también lo explicamos así nomás, ¿eh? A ver, atletas son 10. Ya son 10. Atletas son 10 atletas, dicen, participan en eso, ¿no? Ya, los lugares, 4 primeros. Lugar, o lugares, dice. Los 4 primeros. 4 primeros. Ya, los 4 primeros. Muy bien. Entonces, dice la pregunta, ¿no? Determina de cuántas maneras podría haber sido ocupado los 4 primeros lugares.
Entonces, ese número de maneras nos va a dar número de maneras. Ya, esto nos va a alcanzar la variación, porque variación de 10 atletas, ¿sí? Tomados de 4 en 4. Entonces, esto va a ser igual a 10 factorial sobre 10 menos 4, 6 factorial. ¿Sí? Ya, descendiendo ya vamos a obtener esto, ¿sí? ¿No? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Sobre 6 factorial se cancela. Y ese producto es el número de maneras se va a dar. A ver, multiplicamos nomás. 7 por 8 por 9 y por 10. 5040. 5040 maneras entonces. También es variación de 10 atletas que ocupan 4 primeros lugares. Ojo, donde no hubo empate, dice. Entonces todos son diferentes, ¿no? Ya está. Entonces ese producto es lo que se va a dar. Bien, 12. Un equipo de seguridad que consta de 10 miembros debe distribuirse para el cuidado de 3 bancos, X, Y, Z, a razón de 4, 4 y 2 miembros de seguridad, respectivamente, en ese orden. ¿Sí? Determina de cuántas formas diferentes se puede realizar la distribución. Ya está. Entonces, equipo de seguridad son 10. Equipo de seguridad. Ya, esto es igual a 10. 10. Ahora, los bancos son pues X, Y, Z. X, Y, Z. Esos son los bancos, ¿no? Y se van a distribuir a razón de, a razón, a razón de. A ver, 4, si tiene que ser, ¿no? 4, 4, 2. 4, 4, 2. Ya está. Determina de cuántas formas diferentes. Entonces, el número de formas diferentes de distribuir va a estar dado por una permutación con elementos repetidos. ¿Eh? Porque son 10 los equipos de seguridad y a un banco van 4, al otro den 4, el otro 2. Entonces, esto simplemente va a ser igual a 10 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial y 4 factorial y por 2 factorial. ¿No? Desarrollando eso, ¿no? 10 por 9 por 4, así le descendemos y nos está dando 3150. 3150. Número de formas de distribuir, 3150 formas de distribuir. ¿Ya? 10 donde hay elementos iguales, porque un banco van 4, puede ser a razón de 4, 4, 2. Entonces hay elementos iguales que van al banco X, Y, Z. Entonces 3150 formas. A ver, 13. El tiempo nos ha ganado. Pero ya esta pregunta le habíamos dado solución anteriormente. ¿Eh? Determina cuántos numerales de 5 cifras. Entonces tú le pones A, B, C, D, E. 5 cifras. ¿Así? Así. Cuyo producto de cifras, dice producto de cifras. Ya, producto de cifras. Es 8. Entonces puede ser 8, 1, puede ser 4 por 2 también, que da 8, o puede ser 2 por 2 y por 2. ¿Sí? Entonces, eso indica acá, puede ser 8, porque está en base 10. 8 y completa 1, 1, 1, 1. Son 5 cifras, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que realizar? Una permutación con repetición. Permutación con repetición son
5 cifras, en las cuales hay 4 que son iguales. Y de ahí obtenemos 5 factorial sobre 4 factorial es igual a 5. Ahí habrían 5 números, ahí nomás, 5 números. Igual hacemos cuando es 4, 2 y completas 1, 1 y 1. Entonces también es una permutación con repetición. Son 5 donde hay 3 elementos iguales. Entonces simplemente 5 factorial sobre 3 factorial. Entonces 5 por 4, 20. 20 números ahí, 20 números, ¿sí? Y cuando es 2 por 2, o sea, por 2, 2, 2, 2 y 1, 1. También hay 5. 2, 2, 2, 1, 1. También es una permutación con repetición. Son 5, pero tienes 3 elementos iguales y 2 elementos iguales. Entonces 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. 5 por 4, 20 entre 2 será pues 10. Entonces hay 10 números. 10 números. Entonces total, el total, total 35. Entonces respuesta 35. Ya está. Hasta ahí. Bueno, el 14 es 252, también repetición, y el número 15 que es 420, también con repetición. Hay dos casos, cuando es azul, verde o verde azul, 420. Bien, jóvenes, los dejo entonces, porque tienen que cambiar de aula. Gracias por su atención, nos estaremos escuchando la próxima clase, ¿ya? Gracias, Chao, profesor. profesor. Hasta la próxima Hasta clase. luego con ustedes, con todos, gracias, y ya nos estamos escuchando.